Hola, ¿qué tal? Soy Lulu Torres Amperio, psicóloga clínica. Te invito a suscribirte a mi canal. Vamos a tocar temas relacionados con psicología. Si tienes algún tema que te interese que hablemos, déjalo en los comentarios. ¡Comenzamos! Hoy los quiero invitar a escuchar la entrevista que tuve con la reportera Freya Mendoza del noticiero 724MX en referencia a ideología de género. Acompáñenme. Nos acompañan en 724 Noticias. Aquí estamos nuevamente trayéndoles información muy relevante, sobre todo por la época en la que nos conseguimos el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que para las madres y los padres pues es necesario entender lo que está sucediendo pues a nivel mundial y global en lo que se denomina la ideología de género. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque ayer surgió una noticia, una noticia en la que todos los medios reflejaron que los Muppet Babies, esta caricatura de niños, de niños, de niños pequeños, un personaje que era hombre, decidió vestirse con un vestido de niña para ir al baile de la princesa, esto haciendo alusión a la Cenicienta. Y bueno, resulta que los productores de Muppets Babies decidieron pues apoyar la transición, digamos, el ser trans, y esto se convirtió en un boom comunicacional en lo que las comunidades LGBTQI+ están diciendo que bueno, ya es normal que los niños empiecen a hablar de estos temas incluso desde antes de los 6-7 años. Entonces queremos hablar con una psicóloga especialista en psicología educativa, Ella es María de Lourdes Torres Amperio, psicóloga clínica, y bueno, hoy viene a hablarnos sobre cómo se siente esto en los niños y qué pueden hacer los padres y representantes para hablar de estos temas o no. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo estás, Freya? Mucho gusto y me da mucho gusto saludar a tus televidentes. Pues sí, la verdad es de que es un tema un tanto delicado, porque la verdad es de que esta cuestión de la sexualidad, si de por sí genera un tabú a nivel social, imagínate que ya por medio de la televisión los niños empiecen a tener como contacto en este. Ahora, si bien algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tanto nosotros como padres tenemos herramientas para poder trabajar con este tema. Creo que es un punto medular. Y esto va generando o va haciendo de alguna manera que nosotros vayamos impactando a nuestros hijos. Si bien es cierto, la realidad es de que los niños a muy temprana edad no tienen una conciencia 100% de lo que implica cognitivamente, es decir, sus pensamientos no están específicamente basados a lo que es la cuestión de la sexualidad. Si bien por parte del desarrollo van a tener un descubrimiento y es un autodescubrimiento, en realidad cognitivamente, es decir, en cuestión de pensamiento y cuestión específica de decidir y de tomar como la decisión de qué tendencia prácticamente va relacionada a mi sexualidad, todavía no tienen conciencia al 100%. Se dice que a partir de entre los 6 y los 7 años, los niños empiezan a generar como si esta duda y esta pregunta de qué pasa con mi sexualidad. Sin embargo, esto no quiere decir que ya puedan tener una identidad como tal. Sí perciben su cuerpo, sí perciben qué pasa con ellos, pero como tal no pueden decidir qué tipo de sexualidad es la que quieren. Claro, ahí la figura de Gonzo, que es conocido por el Muppets, la figura de Gonzo dice que se quería poner un vestido, ¿no? O sea, tampoco, yo desde el punto de vista muy objetivo, pues tampoco el muñequito dice voy a hacerme mujer, ¿no? Trans, voy a hacerme una transición, ¿no? Así la es. verdad de ponerse un vestido, o sea, no es tan, yo no lo veo tan arraigado a que se hable ya de que los niños tengan esta capacidad de cambiarse el sexo, hablar de esto tan chiquitos, sino que simplemente a lo mejor es una forma de rebeldía también, usted me dirá si eso es así, de decir, bueno, yo quiero ir con un vestido y eso puede ser normal en alguna etapa de la niñez. En realidad tenemos que ser conscientes que la verdad es de que
nosotros como padres somos los que le implementamos como estas características, estos estereotipos a nuestros hijos de las niñas tienen que ponerse vestido y los niños tienen siempre que tener pantalón. O sea, la realidad es de que los niños como tal no tienen una conciencia específica de qué pasa. La realidad es de que hay una identificación con nuestros padres y a partir de pues nosotros empezamos a ver cómo queremos ser, ¿no? En este caso, quiero ser como mi mamá, quiero ser como mi papá y en base a eso obtenemos como toda esta información para que yo defina qué es lo que quiero, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sabemos específicamente que este hecho de que me digan que un niño puede utilizar vestido, pues en realidad puede generarme como muchas preguntas y muchas dudas. Aquí la cuestión es, yo como padre, ¿qué herramientas tengo para explicarle a mi hijo que sí y que no? Sabemos que culturalmente no está bien aceptado ciertas cosas o ciertas conductas en nuestros hijos y más cuando tenemos como esta cuestión cultural muy arraigada en el hecho del que es un hombre y que es una mujer, ¿no? Quizá ahí sería prácticamente el conflicto que podríamos encontrar porque no todos tenemos las herramientas para determinar y para detectar que sí le podemos decir a mi hijo y que no, qué palabras sí puedo utilizar y qué palabras no. Ese va a ser prácticamente una de las características que pudiesen empezar a generar conflicto en las familias como tal. Claro, porque, pero usted tiene hijos, doctora. Así es. Ok. ¿Y usted qué recomienda? Cuando los niños están viendo esta clase de contenido, pues que la mamá puede pensar que está viendo los Muppets Baby y no va a conseguir ninguna información diferente a lo que en su casa le han dicho a los niños y se encuentra con este tipo de contenido pues tan drástico, ¿no? Para algunos niños que ni siquiera, como tú dices, no se cuestionan en ningún momento su sexualidad cuando son tan pequeños. Sí, la verdad es de que yo como mamá, lo primero que tengo que preguntar es, ¿tú qué sabes acerca de eso? Porque creo que desde ahí radica el conflicto de cómo nosotros le podemos explicar a nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos no tienen la conciencia al 100% de qué es lo que está pasando y por qué es que están viendo ese tipo de temas. Lo primero es, a ver, ¿tú qué entiendes acerca de esto que estás viendo? En este caso, si el niño dice, no, pues yo veo que los niños y las niñas pueden ponerse vestidos o pueden ponerse pantalones, pero aquí depende del niño, de la conciencia que él tenga, desde las cuestiones de valores, desde las cuestiones culturales, desde las cuestiones de cómo ve el entorno familiar y en base a eso, pues el niño va a ir identificando qué es lo más propio. Es decir, qué consejo les doy antes de explicarles cualquier cosa a los hijos, hay que preguntar qué es lo que ellos perciben, porque emocionalmente, pues obviamente sí va a ser como una pregunta de, oye, ¿esto es bueno o es malo? Porque esa es la pregunta que siempre se hacen los niños, ¿esto es bueno o es malo? Y entonces imagínate si tú le dices, no, es malísimo. Nosotros le estamos implantando ya este tabú sexual, ¿no? En realidad esta identidad que él pueda tener hacia sí mismo suele ser de repente conflictuante. ¿Por qué? Porque también depende de las explicaciones que como padres les demos a los niños. Claro. Y usted como psicóloga, ¿qué cree que a qué edad esto debería ser conversado en casa o definitivamente no habría que hablar hasta que el niño empieza a preguntar? Pues la verdad es de que la mejor etapa para que nosotros podamos hablar acerca de lo que es la orientación o lo que es la identidad sexual tiene que ver específicamente en la cuestión de la secundaria, es decir, más o menos como en este periodo de los 11 a los 15 años, porque es parte del desarrollo de los niños que empiecen a tratar de buscar cuál es su orientación sexual. Es decir, hablamos de orientación sexual como este punto en donde ya hay un gusto sexual hacia otra persona y también emocional, a diferencia de la identidad que tiene que ver específicamente de cómo perciben su cuerpo y cómo se perciben ellos.
Este proceso de desarrollo se da a partir de la secundaria, que es algo que se ha dado hoy en día como ha ido disminuyendo la edad en que los niños empiezan a ser conscientes de qué pasa con esta cuestión de su identidad sexual, pero también de su orientación sexual. Porque más, digamos, entre los 9, 6, 7 años, sí ya empieza a haber una conciencia, sin embargo, no hay un entendimiento total de qué es lo que está pasando. Sí, es complicado, porque así como usted lo dice, ¿está empezando antes a hablarse de estos temas o ellos están empezando antes a pensar en estos temas? Pero parece un rol social también, ¿no? Que empieza a hablarse antes de que ellos incluso se lo cuestionen. O biológicamente sí puede haber niños que como desde chiquitos empiezan a decir, no, yo no quiero vestido, yo no quiero vestido. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho hay, en realidad hay estudios donde nos demuestran que biológicamente durante todo lo que implica la gestación hay cambios hormonales y estos cambios hormonales pueden generar o pueden crear en el niño como esta, digamos, esta orientación sexual a si ser niño o niña aún teniendo otro género, ¿sí me explico? O sea, esto viene prácticamente de una cuestión ya establecida desde lo que es el proceso gestacional. Sin embargo, sí, como tú lo mencionabas, Freya, también tiene mucho que ver con este entorno social y por eso es que hoy los chicos a muy tempranas edades están empezando prácticamente a preguntar qué pasa con esta cuestión de mi identidad sexual, cuál es mi orientación, porque recordemos que el ser humano por naturaleza es un ente social, que implica que también de lo que escucho y de lo que veo adquiero información. Entonces, imagínate, si socialmente estamos empezando a hablar como de ciertos temas que antes eran un tabú y hoy lo normalizamos, también podemos tener como esta cuestión de, como yo te decía, tenemos que ser muy bien específicos en qué es lo que nuestros hijos saben y qué es lo que nosotros le estamos implementando o qué es lo que nosotros le estamos proyectando en nuestras palabras y nuestras frases. Porque también nos hemos dado cuenta pues que el hecho de empezar a mencionarle a los niños ciertas características sexuales, también los empezamos a llevar como a ciertos puntos que podemos ponerlos en riesgo. ¿Por qué? Porque normalizamos tanto ciertas cosas que los niños van a empezar a creer que todo es como muy normal y que no hay como esta limitante entre ellos y otras personas. Por eso es que yo sí creo que es muy importante que como padres en realidad leamos, en realidad conozcamos qué es lo que pasa, cuál es la diferencia entre una orientación sexual y cuál es la diferencia entre una identidad sexual. Porque luego a veces ahí solemos nosotros confundirlos y al confundirlos implica que ya les estamos diciendo, a lo mejor si nuestro niño nos pregunta, es que yo me identifico más con las niñas que con los niños, siendo niño, ¿no? Por poner un ejemplo. Y de repente nosotros le decimos, no, pero es que no te pueden gustar o que lleve mejor relación con niños. Es que esto no lo puedes hacer porque esto no está bien visto. Pero a lo mejor el niño tiene pues una mejor relación con las niñas porque pues en su casa vive con puras mujeres. Entonces se identifica con las niñas, pero nosotros ya le estamos poniendo este tabú desde una edad muy temprana. Entonces sí es bien importante que preguntemos del por qué o cuál es la razón por la que nos está haciendo esta pregunta, en dónde lo escuchó, qué ha escuchado acerca de él. Sí es importante que nosotros seamos muy empáticos en esta situación y en esta sensación en donde permitamos que nuestros hijos se expresen libremente acerca de su sexualidad, pero preguntándoles qué saben de ella. O sea, si un niño tiene entre 4, 5 años, no sé, me lo pregunto cuando tenía a mis sobrinos por allí cerca, ellos empiezan a explorar su cuerpo también, ¿no? A tocarse sus partes y saber qué sienten o cómo, o sea, eso yo creo que empieza desde muy temprano, porque aquí hay un comentario de la señora Janet que dice,
¿por qué tabú? Si uno le enseña al niño desde pequeño, él tendrá claro su sexo. Entonces yo me pregunto, ¿esto también podría hacerse así? O sea, ir enseñándole al niño desde chiquito sus partes del cuerpo y no hacer ninguna especie de, o sea, no saltarse las partes importantes, etcétera. Esto también es válido, supongo, ¿no? Sí, de hecho, está comprobado que entre más nosotros les demos estas herramientas para que ellos conozcan su cuerpo, ellos van a identificar y también van a poder poner límites. Esto es lo que nos ayuda también a que nosotros podamos evitar abusos hacia los niños, ¿no? O que existan como algún tipo de conflictos en cuestión sexual. El problema o las situaciones que hoy en día todavía encontramos es que no les damos el nombre adecuado o el nombre correcto a nuestros genitales, que es decir, vagina y pene. De repente les cuesta mucho trabajo el tener que decirlo, ¿no? Porque utilizamos otros nombres. Entonces, desde ahí empieza nuestra educación sexual, desde el hecho de que nosotros le demos los nombres adecuados y que no sea un tema de tabú. Por eso es de que se le dice tabú específicamente, aunque muchos de nosotros tengamos como estos ciertos criterios, todavía la gente o todavía la sociedad no está aperturada al 100% de estos temas. Claro, por eso es importante, ¿no? También enseñarles desde la sexualidad desde chiquitos. Y hay otra señora que dice, bueno, no sé si es señora o señora, perdón, que no le den celular a sus hijos ni redes sociales. Eso también es parte de un radicalismo, ¿no? Pero yo creo que es válido para algunas mamás y papás que le den chance a sus hijos a que se desarrollen en un ambiente, pues por lo menos en el entorno cercano y temas que la familia pueda manejar, y ya luego que esté más grande, ¿a qué edad usted recomienda que empiecen a usar estos dispositivos? Porque como ya vemos, si la mamá se siente segura porque está viendo Disney y está viendo los mopeds, puede encontrar información allí que ni siquiera ella sabe. Sí, pues la verdad es de que lo más recomendable es de que siempre estemos al pendiente de nuestros hijos. O sea, esa es la realidad. O sea, no importa la edad que tengan nuestros hijos, es importante que siempre estemos supervisando qué es lo que ven. Porque de repente lo que suele pasar es que, pues, yo te dejo la tele, te dejo el teléfono, te dejo la tableta, te dejo, no sé, algún dispositivo, y el niño hoy en día los niños tienen una capacidad impresionante para manejarle todas estas cuestiones electrónicas, que la verdad es de que nosotros de repente el hecho de dejarlos no tenemos un filtro. En realidad no hay una edad específica, pero sí lo que tiene que ser consciente el niño es que ya tiene que tener una responsabilidad de un cuidado y de un autocuidado. ¿Qué quiere decir? Puedo darle el teléfono a mi hijo, pero obviamente, o a mi hija, pero sabiendo cuáles son los pros y los contras de tener este aparato, ¿no? Claro, sí, ya hay aplicaciones para poner ciertos controles parentales a estos dispositivos, ¿no? La idea es que, bueno, si no se sienten seguros absolutamente hasta dónde puede llegar su hijo navegando en un teléfono, en una computadora, pues por lo menos tengan los controles parentales para saber a dónde está él navegando. Porque escuchaba en estos días, y me gustaría su opinión, sobre que los niños ya en edades entre 8, 9, 7 años están empezando a ver pornografía, incluso por el uso de los dispositivos de sus padres, madre o padre. Entonces esto también es importante, y esto pues obviamente tiene un alcance social y una repercusión muy importante, que es lo que estamos viendo hoy en día con la violencia sexual, pues cada día aumentan los niveles de trata de niñas y niños por esta demanda de contenido pornográfico que hay en las redes sociales. Sí, el boom que se ha dado ahorita es prácticamente que todo entra por medio de caricaturas. Entonces a los niños les llama la atención y es muy fácil que entren a un determinado contenido donde hay caricaturas y no saben cuál es el contexto que tienen. Creo que esa ha sido como la principal función por la cual los niños hoy en día entran como con esta necesidad de saber qué pasa con esa caricatura, ¿no? Y resulta que ya tiene un tema como más específico o mucho más sexuado. Entonces, por eso es de que yo siempre recomiendo, o sea, en realidad el problema no son las redes sociales.
O sea, vamos a quitarnos como esta idea de que las redes sociales, de que el internet es lo malo. La realidad es que yo le estoy permitiendo a mi hijo, qué límites le pongo para que a partir de esto mi hijo sea consciente de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está pasando. Es por eso que es muy importante que nosotros le recalquemos esta cuestión de responsabilidad hacia sí mismo y hacia lo que está teniendo en las manos, que es este celular, porque el celular, la tableta, o sea, es decir, tiene muchos medios para conocer y saber muchas cosas. La pregunta es, yo como padre, ¿qué filtros estoy teniendo para que todavía no llegue a ese contenido, ¿no? Claro. Y para finalizar, ya casi no quitarle más tiempo, doctora, quisiera que nos dijera cómo ve usted el futuro cercano cuando estamos hablando de estos temas de ideología de género, de imposición, de un montón de contenidos informativos y a veces educativos de lo que se supone que los niños deben empezar a conocer, y sobre todo cuando ya llegan a la adolescencia. Hemos visto también que hay muchos casos de personas, de jóvenes adolescentes que se cambiaron el sexo con el apoyo de su familia, de su entorno, pero no recibieron no hicieron la transición adecuada o el apoyo psicológico adecuado y se arrepienten de grandes. ¿Cómo ve usted una sociedad que estamos pasando esta cantidad de asuntos? No lo llamamos problemas, ¿no? Es parte de la evolución, supongo yo, de la mente humana y de la globalización. Pero ¿cómo ve usted de 5 a 10 años una sociedad donde ya se habla del cambio de sexo en niños? Aquí empezando por los documentos, luego van a poder hacerlo biológicamente. ¿Usted qué piensa sobre eso? Pues en realidad es de que todos tenemos como este libre albedrío, por decirlo así, de tomar las decisiones que sean lo más correctas para nosotros. Socialmente estamos llevando muchos cambios emocionales, muchos cambios que tienen que ver también con esta toma de decisiones. Pero vuelvo al tema específico. Yo como padre tengo que aprender a sobrellevar y también a tener las herramientas necesarias para poder explicarle a mi hijo qué es lo que pasa. Está comprobado que sí, efectivamente, este apoyo que se tiene de manera familiar con los niños o los jóvenes que quieren tener un cambio de sexo, también implica que sean conscientes que socialmente habrá personas que estén a favor, pero también personas que estén en contra. Y esto implica que también tenga que ser un proceso emocional para atender este tipo de problemáticas. No lo podemos detener, esa es la realidad. Hoy en día no lo podemos detener. Están existiendo muchos cambios en donde ya hay una necesidad imperiosa por tratar de sacar como toda esta ideología que venimos teniendo. Sin embargo, socialmente somos aquellos quienes vamos a dar pauta para que esto sea de una manera más fácil de entender o que no se vuelva una cuestión de complicación. ¿Cómo veo a 10 años? Pues la realidad es de que así como va la sociedad, veo que va a tener una apertura muchísimo más grande en referencia a esta cuestión de cambios de género, pero también va a haber una apertura a este entendimiento y a esta empatía de lo que quiero como ser humano hacer de mí y para mí. Entonces, sí creo que también tenemos que aprender mucho de lo que tiene que ver con esta cuestión de sexualidad y volvernos más empáticos. Eso es lo que creo que va a pasar más adelante, que va a haber más empatía, pero también va a haber un autoconocimiento de nosotros mismos, pero también un autoconocimiento de todo lo que tiene que ver con mi entorno social. Perdón. Ok, bueno, ojalá sea así, hablemos de aceptación y entendimiento. ¿No ve usted una sociedad mucho más conflictuada y violenta? Pues en realidad la violencia se está dando también como por esta necesidad vamos a decirlo de esta manera, de tratar de que lo que yo pienso
y lo que yo digo se vuelva algo relevante para los demás. Desde ahí empieza la violencia y debemos de entender que entre más yo quiera imponer lo que yo quiero, pues obviamente va a generar molestia. Es por eso que te decía, Freya, que es muy importante este punto de reconocer que así como yo tengo la decisión o quiero hacer algo, tengo que también respetar, pero también tengo que aprender como sociedad, también tengo que aprender a respetar las ideologías y las creencias de otras personas. Porque a veces, por el hecho de tratar de defender lo que yo quiero, voy en contra de lo que socialmente se acepta o no acepta. Simplemente aquí es la cuestión de yo me reconozco, yo me amo, yo me respeto, pero también tengo este libre albedrío para también ser capaz de reconocer lo que para los demás es normal o no normal. No podemos hacer un cambio generalizado solo porque mi ideología es diferente a la de ellos. Tenemos que entender que poco a poco la gente tiene que ser capaz de entenderlo, pero no obligado, que creo que es lo que ha pasado últimamente. Yo quiero defender lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, obligando socialmente a los demás a que hagan lo mismo o sientan lo mismo que yo. Y como este tema, hay muchos en general, en donde se trata de obligar y no de hacer, de alguna manera, responsables nosotros para que los demás se den cuenta que mediante mi responsabilidad, ellos también empiecen a ser responsables de lo que los demás piensan. Claro, sí. Bueno, ya para finalizar el comentario de una oyente que habla de España, ¿no? De cómo, hasta dónde ha llegado la sociedad española en torno a esto, ¿no? La ideología de género. Y yo recuerdo una noticia hace pocos días donde un profesor, cuando hablamos de obligación, ¿no? De imposición, cuando un profesor fue expulsado de su escuela, psicólogo, porque dijo que existían dos sexos, femenino y masculino. Por eso lo votaron del lugar donde trabajaba. Eso es parte de la imposición, ¿no? Sí, es lo que yo les decía, o sea, desgraciadamente el hecho de no creer en la misma ideología que los demás se vuelve ya una palabra muy fuerte que se llama discriminación. Hoy tenemos que entender que mi ideología no precisamente tiene que ser una imposición para los demás, pero sí tiene que haber un respeto también para lo que yo pienso y siento. No puedo obligar a todos a tratar de entender lo mismo que yo entiendo. Por eso es de que es tan importante esta cuestión de empatía. A lo mejor a mí no me parece, a mí no me gusta, pero hay que respetar, ¿no? Lo que los demás piensan o sienten acerca de sí mismos o acerca de la cuestión social. Pues muchísimas gracias, doctora. Ahí están las redes sociales de la doctora psic.lulu.torres Samperio, para quienes quieran hacerle preguntas o, bueno, participar en lo que ella tiene a modo de estudiar o ser especialista en la educación, ¿no? La psicología educativa, especialmente en niños, doctora. En realidad me especializo en muchas cosas, entre ellas pues todo lo que tiene que ver con trastornos enfocados a la cuestión emocional, ansiedad, depresión, trastorno límite de personalidad, trastorno por déficit de atención en niños y en adultos y también trastornos del espectro autista. Entonces, pues, la verdad es de que es un tema muy variado, es un tema que también tiene que ver con cuestiones de creencias y también con cuestiones que muchas veces nosotros todavía tenemos mucho tabú en la cuestión de la educación mental. Ahí está el problema de todos los problemas. Así es, prácticamente. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, Freya, que tengas muy bonito día. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir? No, que es muy importante que realmente nosotros tengamos también apertura a esta cuestión emocional, porque de ahí parte prácticamente todo. Entonces, si nosotros privamos a los pequeñitos de no expresar sus emociones y de no escuchar cuáles son sus necesidades, más adelante vemos muchos conflictos porque también se vuelven mecanismos de defensa que de repente crean socialmente conflicto con los demás. Entonces hay que ser mucho más empáticos con todo lo que nos rodea.
gracias. El mensaje de cierre será la empatía y el respeto hacia las ideas de los demás también. Así que bueno, agradecemos a todos ustedes que nos sintonizaron y por supuesto pues nos gustaría hacer nuevamente una entrevista con la doctora Lulu Torres próximamente. Claro que sí, cuando gusten. Yo más que puesta. Muchas gracias. Gracias, doctora. Que estés muy bien. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Bye. Recuerda que vivir bien está en tus manos. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme en los comentarios lo que piensas acerca del tema que vimos. Bye.